Fue una de las sectas más influyentes en los tiempos de Jesús. Otro grupo con una interpretación intelectual un poco más elevada a diferencia de las demás sectas. Sus labores estaban vinculadas en diferentes áreas y sus creencias se habían vuelto tan populares con la capacidad de influenciar al pueblo aún desde su niñez. Hoy veremos la secta de los fariseos. Bienvenidos a nuestro canal. En tal caso, los fariseos deberían su nombre al esmero con que estudiaban e interpretaban la Torá, o bien al rigor de su disciplina moral que los segregaba de la multitud. Como no se conserva ningún escrito fariseo anterior al año 70 después de Cristo, no sabemos con qué nombre estos grupos se designaban a sí mismos. De todas maneras, es muy probable que el nombre de separados haya sido el comienzo de un mote más bien despectivo dado por personas extrañas de su grupo. Los fariseos, en efecto, tendían a permanecer apartados de su medio ambiente con el fin de evitar todo tipo de impurezas. Flavio Josefo dijo esto y cito: "Los fariseos constituyen una orden que pasa por superior a los demás judíos, por la piedad y por una interpretación más exacta de la ley". Y en otra de sus obras dice asimismo: "La secta farisea tiene fama de superar a los demás judíos por la exactitud en lo que se refiere a las costumbres de sus antepasados". El origen de la secta no aparece vinculado a ningún personaje particular. Hay que pensar más bien en el grupo de los Hasidim, entusiastas de la Torá, que al principio apoyaron la rebelión de los macabeos, pero que luego se apartaron de ellos. De hecho, el movimiento fariseo empezó con algunos sacerdotes, pero luego pasó a ser más bien un movimiento secular, predominantemente de clase media, como artesanos, comerciantes y otros operarios que se ganaban la vida con el trabajo manual. En el siglo I, según Flavio Josefo, ya eran un número aproximado de 6.000 personas. Allí existían desde mucho tiempo antes tradiciones religiosas específicas que se fueron consolidando durante la gran crisis que se produjo con la irrupción del helenismo. El ideal fariseo reside en una piedad ejemplar centrada en la Torá, en la meditación con perseverancia y en la estricta observancia de todos sus preceptos. Para el fariseo, la ley forma un todo. El código de la Torá, en efecto, pretende regular toda la conducta individual y colectiva, pero no ha podido prever la totalidad de las situaciones posibles. De ahí que los doctores de la ley hayan tenido que abocarse a la tarea de interpretar la letra de la Torá a fin de establecer qué conducta ha de observarse en cada caso particular. Para el fariseo es de vital importancia aplicar la Torá a todas y a cada una de las circunstancias de la vida. La Torá comprendía tanto las leyes escritas como la tradición oral. Esta tradición era una extensión de la ley mosaica, en la que el pueblo podía encontrar una guía para todas las circunstancias de la vida pública y privada. Los fariseos hacían remontar esa tradición al propio Moisés, lo mismo que la Torá escrita. Hay una cadena ininterrumpida que entrelaza entre sí a las generaciones sucesivas de doctores. Moisés recibió la ley en el Sinaí y la transmitió a Josué. Josué la pasó a los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran sinagoga. La referencia a las tradiciones era un motivo de permanentes disensiones con los saduceos, según los cuales hay que tener por legal la ley escrita, en tanto que no debe observarse lo que está solamente prescrito por las tradiciones de los padres. También los evangelios
se muestran reservados con respecto al uso que hacían los fariseos de la tradición de los hombres, según Marcos capítulo 7, versículos 8 al 13. Los fariseos contaban con numerosos doctores y escribas que se destacaban por su dedicación al estudio de las Escrituras. En materia ritual, la posición farisea se caracterizó por la abundancia de prescripciones relativas a lo puro e impuro. También adoptaron ciertas reglas de pureza levítica, sin duda para reivindicar el laicado frente a los sacerdotes, tan desprestigiados por su descuidada observancia de la pureza ritual, y para poner de manifiesto que todo Israel era una nación santa y un pueblo sacerdotal. Los fariseos habían llegado a la conclusión de que la mesa donde se comía era un altar y que las normas de pureza sacerdotal, que solo eran obligatorias para el clero judío, debían extenderse a toda la población. Para ellos, tal medida era una manera de extender la espiritualidad más refinada a toda la población de Israel, haciendo vivir en santidad ante Dios. En vez de restringir el ámbito de lo sagrado, como lo hacían los saduceos y los esenios, ellos tendían a extenderlo a todo el pueblo y a la vida cotidiana. La pureza que se requería al sumo sacerdote en el templo se exigía también a todos los fariseos, incluso fuera del templo. De esta manera, el culto quedaba relativizado porque abarcaba toda la vida. La espera del Mesías se mantenía viva entre los fariseos como entre los demás judíos, ya que el mesianismo era probablemente la característica predominante de la religión judía de la época. Algunas esperanzas farisaicas que ellos tenían era el regreso de los dispersos a la tierra prometida, el hundimiento de la dominación extranjera, el exterminio de los impíos, un tiempo de prosperidad y de paz con el reinado del Mesías, que sería el preludio de la instauración del mundo futuro. Resurrección de los muertos, aunque esta creencia presentaba algunas variantes. Unos pensaban que la resurrección tendría lugar antes de la venida del Mesías. Los muertos resucitarían cada uno con su propio cuerpo y después, una vez reconocidos, serían transformados. Los impíos verían empeorar su situación. Los justos serían glorificados. En tiempo de Jesús, los fariseos pensaban que la resurrección tendría lugar después de la venida del Mesías. Algo que debemos tener en cuenta es que el Talmud habla, por ejemplo, de 7 clases de fariseos, de las cuales solo 2 eran buenas, mientras que las otras 5 estaban constituidas por hipócritas. Entre estos estaban los fariseos que se ponen los mandamientos a las espaldas, algo que recuerda la acusación de Jesús de que echaban cargas en las espaldas de la gente sin moverlas ellos con un dedo. De la misma forma, los escritos de los sectarios de Qumran manifiestan una clara animosidad contra los fariseos. Los califican de falsos maestros que se encaminan ciegamente a la ruina y cuyas obras no son más que engaño. Algo que recuerda mucho la acusación de Jesús de ser ciegos y guías de ciegos. En cuanto a la invectiva de Jesús acusándolos de no entrar ni dejar entrar en el conocimiento de Dios, son menos duras que el Pesher de Nahum 2:7 al 10, donde se dice de ellos que cierran la fuente del verdadero conocimiento a los que tienen sed y les dan vinagre para apagar su sed. Otro factor, no menos importante, era la diversidad de funciones. Los sacerdotes estaban vinculados al templo, los rabinos a la sinagoga, mientras que los saduceos predominaban en el culto del santuario único. La sinagoga, lugar de estudio y de plegaria a la vez, se adaptaba perfectamente a la concepción del fariseo religioso. Debido a las críticas que les hace el Nuevo Testamento, los cristianos hemos considerado siempre a los fariseos como legalistas, fanáticos, de mentalidad estrecha,
que situaban la letra por encima del espíritu y así eludían hipócritamente las exigencias de Dios. Los evangelios en particular los presentan con rasgos pocos atrayentes. De este modo, anteponían los pensamientos de su propia tradición interpretativa al espíritu profundo de la fe de Israel. Tal como lo señala el Evangelio, pagan el diezmo de la hierbabuena, del anís y del comino y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la buena fe. A través de las sinagogas se difundió cada vez más ampliamente en Palestina y en la diáspora la influencia del fariseísmo. Hasta el año 66 después de Cristo, es decir, hasta el comienzo de la guerra judía, el fariseísmo tuvo que afrontar arduos problemas. Su preocupación consistía sobre todo en afirmarse frente a los saduceos en el Sanedrín. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familiares. Y si consideras que es de gran edificación para tu vida, deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Este canal se llama Hacer, Palabras y Hechos.